Debería haberlo notado, desde el momento en que llegué a la finca, que algo no encajaba. No era mi primera visita, pero esta vez había algo en el ambiente, una sensación pesada que no era habitual. Apenas llegué, lo vi en los ojos de mi sobrino. Siempre habíamos sido cercanos, casi como hermanos, pese a la diferencia de edad. Pero esta vez su mirada se quedaba fija por más tiempo del que esperaba. Su sonrisa parecía más astuta de lo normal. Todo comenzó de forma tranquila, o al menos eso pensé. Había venido a pasar unas semanas en la finca para colaborar con las labores, siendo honesta, para alejarme del bullicio urbano. La vida había sido demasiado caótica, y este lugar siempre había sido mi escape. Los campos inmensos, los sonidos de los animales en la distancia, lo sencillo de todo. Era donde siempre encontraba calma. Pero esta vez no fue así. Desde que bajé del transporte y vi a mi sobrino esperándome, algo se sentía fuera de lugar. Ahora era más alto, más robusto también. Pero no solo su apariencia física me llamaba la atención. Era su forma de mirarme, como si me viera por primera vez, como si algo en mí hubiera cambiado. O tal vez era él quien había cambiado. Durante el camino a la casa, casi no hablamos, más allá de comentarios sobre cómo había crecido el lugar desde mi última visita. Mi sobrino me lanzaba miradas frecuentes, mientras sus manos apretaban el volante con fuerza. Lo atribuí a la emoción. Siempre se alegraba de verme, pero una pequeña parte de mí sintió algo de inquietud. Al llegar, la casa de la finca lucía igual que siempre, rústica, acogedora, escondida en medio de la nada. Mi hermano y su esposa estaban de viaje por unas semanas, dejando a mi sobrino a cargo del lugar. Así que estábamos solos. En ese momento no pensé demasiado en ello. Después de todo, ¿qué podría salir mal estando los dos solos en una finca? Los primeros días transcurrieron sin novedad. Por las mañanas cuidábamos de los animales, reparábamos partes del establo y revisábamos los cultivos. Por las noches, nos sentábamos en el porche a observar las estrellas, hablando de todo y de nada. Pero fue durante esas conversaciones tranquilas cuando comencé a notar algo extraño en la forma en que mi sobrino hablaba. Había un tono diferente en su voz, una seguridad que no había percibido antes. Una noche, mientras estábamos en el porche, se giró hacia mí de repente y dijo, «¿Sabes? Te ves distinta ahora». No sé qué es. Me reí, pensando que era solo una broma, pero había algo en su voz que me incomodó. «Sigo siendo la misma persona», respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Pero él no lo dejó ahí. «No, no lo eres. Has cambiado». Se inclinó hacia mí, con los ojos fijos en los míos de una forma que hizo que mi corazón se acelerara. Me levanté abruptamente, rompiendo la tensión. «Voy a dormir», murmuré, girándome antes de que pudiera decir algo más. Mientras caminaba hacia la casa, no podía dejar de pensar que algo extraño se estaba gestando entre nosotros, algo que no estaba preparada para afrontar. Algo había cambiado entre nosotros, y no estaba segura de cómo manejarlo. Esto no era el final, ni mucho menos. De hecho, era solo el comienzo. Lo que ocurrió después me marcó profundamente, obligándome a enfrentar sentimientos que había mantenido ocultos, emociones que no quería reconocer. Pero había más, mucho más, y pronto descubriría que la línea entre lo correcto y lo incorrecto no era tan clara como siempre pensé. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión palpable, una energía que no podía ignorar. Traté de actuar como si nada hubiera cambiado, pero en el fondo sabía que todo había cambiado. No era solo lo que mi sobrino había dicho aquel día caluroso, sino también la forma en que ahora me observaba, como si esperara algo, como si quisiera que entendiera lo que estaba ocurriendo. No quería aceptarlo. Quería convencerme de que todo era normal, que no había nada más que la relación familiar de siempre. Pero cada día se hacía más difícil fingir. A la mañana siguiente, me levanté temprano con la intención de evitar cualquier situación incómoda. Pensé que si me mantenía ocupada, no tendría que pensar en sus palabras del día anterior o en cómo había reaccionado mi corazón ante ellas. Había tareas en la finca que necesitaban atención, y me volqué en ellas con toda mi energía, tratando de perderme en la rutina. Pero, como siempre, él me encontró. Era mediodía, con el sol brillando intensamente y el calor envolviendo todo. Lo vi acercarse mientras trabajaba con el rastrillo en el granero. Mi pulso se aceleró al verlo, y odié que lo hiciera. Odié que mi cuerpo no obedeciera a mi mente. Él no dijo nada al principio,
simplemente se quedó ahí, observándome mientras apilaba heno. Mantuve la vista baja, enfocada en mi trabajo, negándome a reconocer su presencia. Pero entonces rompió el silencio con una voz tranquila. Me has estado evitando. Apreté el rastrillo con más fuerza. No es cierto, mentí, aunque sabía perfectamente que lo era. Sí, lo es, insistió, acercándose un poco más. Desde aquel día has estado distinta. Me giré para enfrentarlo, mi corazón latiendo rápidamente. Nada ha cambiado, respondí apresuradamente, demasiado rápido. Él inclinó la cabeza, sus ojos examinándome como si pudiera leer lo que pensaba. Sabes que no es verdad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con una verdad que no quería aceptar. No sabía qué decir. Una parte de mí quería huir, alejarme lo más posible, pero otra parte, una que me costaba admitir, quería quedarme. Solté el rastrillo y retrocedí ligeramente. No sé de qué hablas, murmuré, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Pero él avanzó un paso más, acercándose. Claro que lo sabes, dijo con firmeza. Tú también lo sentiste. Algo cambió ese día, y sé que tienes miedo de admitirlo, pero es real. Abrí la boca para protestar, para decir que estaba equivocado, pero las palabras no salieron. Porque sabía que tenía razón. Lo había sentido, y eso me asustaba. Esto no puede seguir, susurré, sacudiendo la cabeza mientras daba otro paso atrás. Eres mi sobrino. Esto está mal. Él no se movió, solo se acercó más, reduciendo la distancia entre nosotros. Ya no soy un niño, dijo suavemente, casi en un susurro. No puedes seguir viéndome como uno, lo sabes. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y algo más, algo que no quería nombrar. No podía negar que tenía razón, ya no era un niño. Ahora era un hombre, y esa realización me aterrorizaba. No sé qué esperas de mí, dije, mi voz temblorosa. Pero esto no puede pasar. Sin embargo, dentro de mí, una pequeña chispa se encendió, algo que no podía identificar. Él extendió la mano y rozó mi brazo, un contacto simple pero suficiente para desestabilizarme. Retrocedí, conteniendo la respiración. No tenemos que hacer nada que no quieras, dijo en un tono calmado, casi reconfortante. Pero no puedes negar que hay algo aquí. ¿Lo sientes tanto como yo? Negué con la cabeza, sintiendo lágrimas acumularse en mis ojos. No importa lo que sienta, dije con voz apenas audible. Esto está mal. ¿Por qué está mal?, preguntó, su tono genuino, como si realmente no comprendiera. Ambos somos adultos. No hay nadie más aquí. Nadie más tiene que saberlo. Esas palabras recorrieron mi cuerpo como un escalofrío, su simplicidad, la forma en que lo decía, como si todo fuera tan fácil, tan natural. Pero no era nada natural. Era todo lo contrario. No puedo, susurré, dándome la vuelta. Mis manos temblaban mientras intentaba recuperar el control de mi corazón, que latía con fuerza. Necesito irme. Pero antes de que pudiera dar un paso, sentí su mano sobre mi muñeca, sujetándome con suavidad, atrayéndome hacia él. Por favor, no te vayas, susurró, su voz llena de súplica. Podemos hablar de esto. No huyas. No sabía qué hacer. Parte de mí quería escapar, huir de la intensidad de la situación, pero otra parte, una parte que me costaba aceptar, quería quedarme. Podía sentir la tensión entre nosotros, la atracción que había estado creciendo desde el principio. Era como una tormenta, aumentando de fuerza con cada momento que pasaba, y yo estaba atrapada en el ojo de esa tormenta. Él soltó mi muñeca, pero no dio un paso atrás. En cambio, se quedó ahí, observándome, y sentí el peso de su mirada, la promesa no dicha de algo más. Por primera vez, no estaba segura de si podría resistirlo. Sus ojos se suavizaron, y por un instante vi algo en ellos que no había visto antes, vulnerabilidad. Sé que esto es confuso, dijo en voz baja. Pero nunca me he sentido así antes. No por nadie. No de esta manera. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había una sinceridad cruda en su voz, algo que no podía ignorar. Y por primera vez, entendí que esto no era solo una atracción pasajera para él. Era algo más profundo, algo real, pero eso no lo hacía correcto.
Respiré profundamente, tratando de mantener la calma, buscando la fuerza para hacer lo que sabía que debía hacer. Necesito espacio, dije, mi voz casi un susurro. Necesito pensar. Él asintió, pero pude ver la decepción en sus ojos. Tómate el tiempo que necesites, dijo suavemente, pero por favor, no me cierres la puerta. No respondí. No podía. Me di la vuelta y me alejé, con el corazón pesado por lo que acababa de suceder. Mientras regresaba a la casa, mi mente giraba a toda velocidad. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía ignorar, pero no sabía si tenía la fuerza para enfrentarlo. Esa noche no pude dormir. El silencio de la casa era opresivo, como si estuviera hundida en él. Cada crujido de las tablas del piso, cada sonido lejano del granero solo aumentaba el caos en mi cabeza. Seguía reviviendo la conversación con mi sobrino, sus palabras resonando una y otra vez. No puedes negar que hay algo entre nosotros. Lo peor era que tenía razón. No podía negarlo. Sentía la misma atracción, la misma extraña conexión, pero tenía miedo de admitirlo. No se suponía que fuera así. No entre nosotros. Aún así, algo dentro de mí había cambiado, y no podía seguir pretendiendo que nada había pasado. Cuando llegó la mañana, no me sentía más cerca de encontrar una respuesta. Me levanté temprano, decidida a poner algo de distancia entre nosotros. Tal vez, si lo evitaba, si me concentraba en las tareas de la granja, podría mantener estos pensamientos a raya. Pero sabía, en el fondo, que no podría evitarlo para siempre. Era una atracción imparable, persistente, imposible de ignorar. A mediodía, el calor era insoportable. Me encontraba en los campos, distraída con la cosecha, pero mi mente seguía regresando a él. Era como si estuviera siempre ahí, acechando al borde de mis pensamientos. Fue entonces cuando lo escuché. Hola, dijo desde atrás, su voz baja y casual, como si nada hubiera sucedido entre nosotros. Pero yo sabía que todo había cambiado. Me giré lentamente, preparándome para la inevitable tensión que siempre se generaba cuando estábamos solos. Él estaba allí, a unos pasos de distancia, observándome con esos mismos ojos intensos, pero ahora con una expresión más suave, que hizo que mi pulso se acelerara. Pensé que podríamos hablar, dijo, acercándose un paso más. ¿Sobre qué? Dudé, mi corazón latiendo con fuerza. No creo que haya nada de qué hablar, respondí, aunque mis palabras se sintieron vacías incluso mientras las pronunciaba. Claro que sí, insistió él, negando con la cabeza. Todo ha cambiado y ambos lo sabemos. No podemos seguir pretendiendo que no está pasando nada. Lo sientes también, ¿verdad? Mi garganta se cerró. Quería negarlo, empujarnos a ambos a un lugar seguro, pero no podía. La verdad estaba ahí, delante de mí. No podía negarlo. Estaba tan cerca, mirándome con esa sinceridad tan profunda. La tensión entre nosotros había estado creciendo durante tanto tiempo que ahora sentía como si estuviera a punto de estallar. Yo, no sé qué decir, balbuceé, retrocediendo un paso, pero él hizo lo mismo, acercándose más. No tienes que decir nada, susurró, su voz baja y cercana, provocando un escalofrío en mi espalda. Solo escucha. Antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia mí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración mientras su rostro se acercaba, tan cerca que podía sentir su presencia. Debería haberme alejado. Debería haberlo detenido, pero no lo hice. En lugar de eso, permanecí allí, con el corazón acelerado, mientras todo parecía detenerse a nuestro alrededor. Sus ojos se clavaron en los míos y, por un instante, parecía que el mundo entero se desvanecía, como si fuéramos los únicos dos en él. Y entonces, su rostro se acercó al mío. Al principio fue solo un toque, suave, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que mi mente se tambaleara. No lo esperaba. Nunca me había permitido pensar que llegaríamos a esto. Pero ahora que estaba pasando, ¿qué iba a hacer? Sentía que no podía detenerlo. Su cercanía aumentó, y una oleada de emociones recorrió mi cuerpo, confusa y abrumadora. Por un momento, le correspondí. Fue instintivo, un impulso que no pude controlar, pero fue suficiente para derribar la delgada barrera que había construido a mi alrededor. En ese instante, todo lo que había intentado negar salió a la superficie. La tensión, la atracción,
La conexión innegable que habíamos estado evitando durante días. Todo estaba ahí, expuesto, en ese breve momento en que nuestros rostros se acercaron. Pero tan rápido como comenzó, me aparté. Retrocedí, tambaleándome, mi corazón latiendo desbocado, mi mente llena de pensamientos desordenados. No, susurré, sacudiendo la cabeza, como si pudiera deshacer lo que acababa de suceder. Esto no está bien. Él me miró, con una expresión difícil de leer, pero en sus ojos brillaba una intensidad que no podía negar. No puedes fingir que no sentiste eso, dijo en voz baja. Lo sé, respondí temblando, tratando de recuperar algo de control. No importa lo que haya sentido, esto no puede pasar. No pasará, dijo él, su voz suave pero firme. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar mal? No estamos lastimando a nadie. No podía creer que estuviéramos teniendo esta conversación. La realidad se desmoronaba a mi alrededor, nada tenía sentido. Somos familia, susurré, mi voz quebrada. Eres mi sobrino. Esto está mal. Él negó con la cabeza, su expresión volviéndose más dura. No somos como ellos, dijo, con total seguridad. No de esa manera. Sus palabras me dejaron helada. Estaba tan seguro de sí mismo, tan convencido de que lo que estábamos viviendo de alguna manera tenía justificación. Pero yo sabía mejor. Tenía que saberlo. No puedo, repetí, esta vez con más firmeza. No lo haré. Hubo un largo silencio. Él no dijo nada, solo permaneció allí, mirándome con esa misma mirada penetrante. Pude ver el dolor en sus ojos. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, dijo en voz baja. Si eso es lo que quieres. No era lo que quería, no realmente, pero sabía que era lo que debía hacer. Me di la vuelta, sin mirarlo, con el corazón pesado. No me atreví a mirar atrás. No podía arriesgarme a ver el dolor o, peor aún, el deseo en sus ojos, reflejando el mismo deseo que sentía en mí. Cuando llegué a la casa, subí directamente a mi habitación. Cerré la puerta con fuerza, apoyándome contra ella, como si pudiera evitar que todo lo que había pasado se filtrara. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La línea entre nosotros había desaparecido, y no importaba cuánto intentara convencerme de lo contrario, no había vuelta atrás. Pero eso no fue el final. Lo que había comenzado con una interacción que cambió todo había desatado algo que no podía detener, aunque lo quisiera. La tensión entre nosotros no había desaparecido, al contrario, se había intensificado, volviéndose aún más peligrosa. Pronto, todo lo que habíamos estado evitando se derrumbaría, y no podría haberlo imaginado de la manera en que sucedió. Los días que siguieron fueron insoportables. Esa cercanía, por breve que fuera, había quedado marcada en mi interior, como una llama que seguía ardiendo. No podía sacármelo de la cabeza.